Buenas, hoy vamos a iniciar otra clase, chicos. Siempre viene un poco con respecto al agua. De hecho, del capítulo del agua, la sección 2.3 se basa esta clase, ¿verdad? Y vamos a recordar ciertas cuestiones de la clase anterior también. Y vamos a hablar con respecto a tampones, diferentes tipos de tamponamientos de soluciones buffer, pero ahora desde el punto de vista más biológico, en los sistemas biológicos. Y por eso aquí hemos colocado un sistema, el sistema fosfato, que es un sistema buffer que es muy importante en el cuerpo humano, ¿verdad? En todos los animales, pero existen una serie de sistemas que mantienen el pH dentro de un sistema biológico es muy, muy importante. Y por lo tanto, ustedes deben de recordar, por ejemplo, las curvas de titulación que habíamos visto, las regiones de tamponamiento, dónde es que se da, qué significa el pKa. El pKa ya habíamos dicho que es nada más el valor de, fíjese bien, es el valor del pH a la cual la concentración del ácido y su base conjugada son iguales. Y ese justamente es pH, ese el mismo valor de pKa, que es el pH donde esa solución presenta el máximo efecto de tamponamiento, ¿verdad? Con esto vamos a iniciar y vamos a continuar con nuestra clase. Toda esta clase va a ser sustentada del libro Leninger, ¿verdad? Principios de bioquímica de Leninger, específicamente el capítulo 2, la sección, particularmente la 2.3, para poder dar esta clase. Por lo tanto, ustedes pueden irse al libro. De hecho, todas las evaluaciones van a ser en base a los capítulos que nosotros estamos estudiando. Para ir continuando, lo que tenemos que saber que es un sistema tampón, ¿verdad? Un sistema tampón principalmente es un sistema, eh, por lo general en los sistemas biológicos es un ácido débil, fíjense bien, es un ácido débil y su base conjugada, en la cual ellos pueden mantener el pH frente a pequeñas adiciones de ácidos o bases. Entonces, frente a una pequeña adición de ácidos o bases, es muy, muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros nos alimentamos, introducimos determinados ácidos o bases, principalmente ácidos, a nuestro cuerpo. Entonces, tiende a estabilizar el pH de una forma que podríamos hacerlo única y sencillamente con los sistemas tampones. Hay sistemas de tamponamiento eh, de bicarbonato, de fosfato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, y eso es bastante importante entenderlo, o sea que tenemos dentro de nuestros sistemas biológicos diferentes tapones para poder mantener el pH. ¿Y qué pasa cuando ese pH se ve afectado? Ahí más adelantito vamos a hablar un poco cuando ya la persona entra en una acidosis, en una alcalosis o una acidosis. Esa acidosis puede ser de dos tipos, puede ser metabólica o respiratoria, igual la alcalosis puede ser metabólica o respiratoria. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, solo imaginemos por qué es necesario mantener, por qué son tan importantes los sistemas tampón dentro dentro de un sistema biológico. Lo que les decía, vaya. Las proteínas, por ejemplo, de una que forma una enzima, está conformada por aminoácidos. Esos aminoácidos tienen grupos carboxilo, grupos aminos, que estos tienen diferentes valores de pKa y necesitan, fíjense bien, necesitan mantenerse en un determinado valor de pH para poder funcionar. ¿Por qué? Porque al variar el pH en estas moléculas, va a variar la interacción iónica, por ejemplo, de cada uno de estos grupos, y todos sabemos de que uno
de las interacciones débiles importantes para establecer una relación, por ejemplo, entre una enzima y su sustrato, una hormona y su sustrato, ahí habíamos dicho que teníamos puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, ¿verdad? De repulsión, de atracción, teníamos fuerzas de Van der Waals, etcétera, etcétera. Entonces, esas interacciones, como el pH cambia, cambia también la, el estado iónico de estos grupos, y obviamente va a cambiar su afinidad justamente por el sustrato. Y eso, chicos, es muy importante, porque si no tuviéramos un sistema de regulación, un sistema buffer, varios sistemas buffer en nuestro cuerpo que puedan modificar el pH, entonces en ese momento tendríamos problemas serios para el buen funcionamiento, por ejemplo, de muchas funciones enzimáticas, ¿verdad? Eso es lo que quiero que vayan ir yendo entendiendo ya, de que por qué el cuerpo lucha tanto para mantener un pH. Por ejemplo, el pH en sangre no puede variar tanto porque puede tender a desnaturalizar proteínas, ¿verdad? Y generar problemas serios en todo el sistema. Igual allá a nivel renal, a nivel respiratorio, etcétera, etcétera. Nosotros exhalamos dióxido de carbono, más adelante lo vamos a ver, exhalamos dióxido de carbono como una forma de eliminación de ácidos. O, por ejemplo, hay personas que están en acidosis que están con una hiperventilación porque el mismo cuerpo está intentando eliminar ácido carbónico en forma de dióxido de carbono para poder bajar el pH, para poder aumentar el pH, perdón, y poder estabilizar a ese paciente. Bueno, acá vamos a estudiar un poco con respecto a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Yo sé que esto ya lo vieron, solo es como breve recordatorio. ¿Y cómo se relaciona esta ecuación? Si se recuerdan, cómo se relaciona el pH, el pKa y la concentración del ácido y la base conjugada. Ahora, si nos recordamos de la ecuación que vimos en la clase anterior, cuando un ácido débil se disocia, teníamos que la Ka la podemos obtener entre la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Y esa va a ser mi constante ácida de disociación. Ahora, si nosotros despejamos la concentración de iones hidrógenos, lo pasamos para acá, la despejamos, este va a pasar hacia acá ¿cómo se llama? A multiplicar, y esta, la concentración de la base conjugada, a dividir, y nos queda de esta forma. Ahora, si a todo esto le aplicamos logaritmo natural menos el logaritmo base 10 a cada una de las partes, nos va a quedar por ley de signos, esta como se está multiplicando es una resta, y nos queda de la siguiente forma. ¿Qué es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno? Ya sabíamos que era pH, que es menos el logaritmo de la constante ácida de disociación, es el pKa, y esto solamente nos queda, lo podemos bajar directamente, para cuando nosotros queremos eliminar, para invertir ahora ese signo negativo, implica cambiar directamente, cambiamos el numerador por el denominador, y al cambiarlo se convierte en positivo. Esto es bien importante porque, si se dan cuenta, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch relaciona mucho el pH, el pKa y la concentración de la solución buffer. Ahora, ¿en qué momento nosotros, en el pKa, por ejemplo, es cuando la concentración del ácido y la base conjugada son iguales? Si estas concentraciones fuesen iguales, imaginémonos bien, fuesen iguales, la relación de esto sería igual a 1. Y todo logaritmo base 10 de 1 es 0. Y si fuese esto 0, inmediatamente el pH me queda que es igual al pKa.
Entonces, el pH es igual a pKa cuando la concentración del ácido y la base conjugada son iguales. Ojo, con esta ecuación podemos utilizarla, muchas veces se utiliza para para encontrar determinadas eh, concentraciones. Por ejemplo, si quiero encontrar concentración o la relación de concentración de mi ácido y base conjugada, si me dan el pK, el pKa y el pH, lo puedo encontrar. El pKa también lo puedo encontrar si sé el pH y la relación de concentración de ácido y base conjugada. Y el pH también lo puedo encontrar, ¿verdad? Teniendo estos valores. Bueno, acá vamos a ver un poco con respecto a algunos ácidos. Fíjense bien, ácidos y bases débiles tamponan células y tejidos contra cambios de pH. Cuando hablamos de esto, nos tenemos que referir principalmente a que tanto los diferentes compartimentos que tienen las células, las células, ¿verdad? Son compartimentos intracelulares y lo que está fuera de la célula es un compartimento extracelular. Todo esto va a tener determinados va a tener determinados pHs. Por lo general son pHs muy cercanos a la neutralidad. Y también es importante mencionar que existen diferentes sistemas los cuales intervienen para mantener el pH. Les mencionaba que cada sustancia tiene una región de tamponamiento donde pueden mantener el pH. eh, por ejemplo, se puede adicionar pequeñas cantidades de ácidos y bases débiles y justamente mantiene el pH, o sea, permite que no se dispare y es sumamente importante en los sistemas biológicos que no se dispare el pH. Por ejemplo, el pH que se maneja de plasma, de la sangre, es entre 7.35 a 7.45, dependiendo de la bibliografía que ustedes se encuentren. Por ejemplo, Leninger dice de 7.35 a 7.4, ¿verdad? Otros libros dicen de 7.35 a 7.45 y el promedio es 7.4. Ahora, ustedes pueden encontrar que las proteínas que constituyen diversos elementos dentro de las células o fuera de ellas, están constituidas naturalmente por aminoácidos. Esos aminoácidos van a tener, dependiendo de la naturaleza del aminoácido, tenemos aminoácidos ácidos, básicos, neutros, ¿verdad? También los podemos clasificar no solamente por ácido, básico o neutro, sino su liposolubilidad, etcétera, etcétera. Pero es importante que vayamos entendiendo que todos estos van a tener esos aminoácidos y esos aminoácidos, por ejemplo, si son básicos, van a tener principalmente su zona de tamponamiento y ustedes lo pueden leer ahí en el libro directamente la ionización de la histidina. Si una proteína tiene muchas histidinas, entonces muy probablemente esta enzima o proteína va a actuar en ese rango de pH donde se mantiene de mejor forma las proteínas, ¿verdad? Se mantienen Imaginémonos una de las características, y ustedes creo que lo vieron en biología y en química orgánica, una de las características que desnaturaliza una proteína son los cambios de pH. Ahora, por eso es tan importante que el cuerpo mantenga el rango de pH en un rango tan estrecho que es donde se optimiza la actividad de las células. Y acá lo podemos observar, tenemos varias líneas de defensa para tamponar, para regular, como para hacer un buffer, ¿verdad? Tenemos los amortiguadores de pH de primera línea, son tanto el plasmático como en el intracelular. En el plasmático tenemos este característico que es el buffer bicarbonato, ¿verdad? Y en el intracelular tenemos a las células, a las proteínas celulares. Esto no está en el libro,
sino que es un poco más profundo, ¿verdad? Entonces dice que en el compartimiento intercelular tenemos a las células, a las proteínas celulares pueden dar su... Ustedes saben, perdón, acá el bicarbonato, ustedes saben cómo puede actuar para poder amortiguar el pH por sus reacciones, ¿verdad? Las proteínas celulares igual pueden reaccionar con algunos iones hidrógenos para poder amortiguar los cambios de disminución de pH. El buffer fosfato también es importante y la hemoglobina también es importante para poder regular el pH. Tenemos una segunda línea de defensa para cuando ya éstas se agotan y no puede el cuerpo seguir, comienza la ventilación, o sea, la hiperventilación puede permitir de que disminuya el pH y alcalinizarnos un poco más y viceversa. Y también tenemos la tercera línea, que es la última, que si ya no puede tampoco, no puede ver ni la primera ni la segunda línea, la tercera línea, que son los riñones, intenta mantener ese pH. Entonces, pero fíjense bien, dependiendo de la naturaleza eh, del buffer, esto es un buffer, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del buffer, puede variar dónde va ella a trabajar, ¿verdad? En diferentes niveles de pH. Por ejemplo, lo que les mencionaba de histidina, las proteínas que tienen mucha histidina van a trabajar en un pH cercano a la neutralidad, ¿verdad? Un pH de 6 aproximadamente. Ellos van a trabajar muy bien. El buffer fosfato aproximadamente también cerca de la neutralidad, ellos van a trabajar. Existen de diferentes, hay otros que son que actúan a niveles diversos, ¿verdad? Para poder trabajar ahí, pero por lo general actúan en la neutralidad. Eso que les tiene que quedar bien claro. Bueno, acá vamos a ver un poquito más del sistema tampón del bicarbonato. Fíjense bien. Eh, este sistema es bastante importante porque se encuentra en muchos lados. Más sin embargo, no es el único, pero es muy importante conocerlo. Por lo menos el libro lo presenta así. Y solamente lo presenta de una forma muy laxa, muy corta, que de hecho queda a la ambigüedad. Y yo voy a intentar ahondar un poquito, solo, no ahondar, sino solo para ejemplificar y que ustedes puedan entender más. Fijémonos acá. Por ejemplo, tenemos dos lechos, miren, tenemos una fase acuosa que está dentro de los capilares y tenemos un espacio de aire pulmonar y una fase gaseosa que son los pulmones. Por eso el sistema tampón del bicarbonato se combina mucho con el sistema de la hemoglobina, con el sistema buffer de hemoglobina, con el sistema buffer de la ventilación, que son los pulmones. Se relacionan mucho. ¿Por qué? Cuando nosotros exhalamos, ¿verdad? Es una forma nuestra respiración es una forma importante para mantener el pH. De hecho, quizás una de las más importantes para mantener, mientras más limitado tenemos la oportunidad de poder exhalar y sacar el dióxido de carbono, más acidez se queda en nuestro cuerpo. Fíjense bien acá, por ejemplo, si podemos buscar de acá, si vemos las arterias como tal, las venas, lleva la hemoglobina, no solamente puede transportar CO2 y oxígeno, sino también puede transportar iones hidrógeno. Ahora, fíjense bien, este hidrógeno, aquí asumamos de que estamos en la sangre, se puede combinar con el bicarbonato y en una reacción de equilibrio puede formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico igual puede deshidratarse, miren, puede deshidratarse perdiendo agua y me queda el dióxido de carbono en forma disuelta en el agua, por así decirlo, en la parte acuosa que es de la sangre. Acuérdense que el CO2 no está completamente disuelto
en el lecho acuoso, sino que está en combinación con su parte gaseosa, porque el CO2 naturalmente es un gas. Por una presión parcial se logra solubilizar, pero siempre tiende a pasar al estado gaseoso. Entonces, pues, si está cerca de los pulmones, va a poder tender a poder pasar a forma gaseosa, y esta misma agua igual está en forma gaseosa y va también a liberarse por los pulmones. Y es una de las formas como lo que les dicen, por ejemplo, si se empieza a respirar, de repente una persona empieza a respirar cada vez más, una perfusión respiratoria cada vez más amplia y con mayor frecuencia, lo que se hace es colocarle una bolsa de papel y empezar a respirar sobre ella. ¿Por qué? Porque si aumentamos el número de respiraciones, vamos a estar eliminando más dióxido de carbono, y al eliminar más dióxido de carbono vamos a eliminar más iones hidrógeno, y al eliminar más iones hidrógeno lo que va a pasar es que el pH va a empezar a aumentar y vamos a tener una alcalosis respiratoria. Entonces, esa es una de las formas como se puede tratar. Y acá se los voy a intentar manejar de una forma un poco más didáctico. Tal vez no está así como tal en el libro, pero para que ustedes lo vayan entendiendo. Por ejemplo, acá tenemos los tejidos, que podemos decir que estamos en los tejidos, podemos decir que estamos en la sangre, ¿sí? Como la sangre. El dióxido de carbono con agua a través de una enzima que es la anhidrasa carbónica se combinan para formar el ácido carbónico. El ácido carbónico aquí estaría en un estado de equilibrio realmente, se disocia en iones hidrógeno y iones bicarbonato. Estos iones hidrógeno, ese bicarbonato, perdón, puede viajar y puede llegar, como es acuoso, puede llegar directamente a un lecho muy perfundido que es el lecho respiratorio, y los iones, los iones hidrógenos pueden fácilmente con la hemoglobina, ¿verdad? Migrar, viajar en sangre y liberarse en el lecho pulmonar, combinarse con el ion bicarbonato que puede estar ahí, ¿verdad? Y formar otra vez ácido carbónico, y a través de la anhidrasa carbónica formar dióxido de carbono, perdón, dióxido de carbono y agua. Y estos están en estado gaseoso, y cuando se expira, ¿verdad? Se inspira, entra aire, respira, sale dióxido de carbono, y también va a salir agua en forma de gas. Agua en forma de gas. Eso es aproximadamente un 70%, perdón, un 70% de cómo se maneja eh, cómo se maneja el dióxido de carbono en sangre. Existen otros mecanismos que ahorita no los vamos a ver porque no es motivo de estudio, pero lo que les mencionaba, ¿verdad? La hemoglobina puede participar las proteínas, el buffer fosfato, el buffer bicarbonato en este caso, ¿verdad? Combinándose con todos los sistemas, como les digo, la ventilación pulmonar, etcétera, etcétera. Acá el pH óptimo, fíjense bien, cuando hablamos de pH óptimo, estamos hablando de que existen diversos tipos de enzimas que tienen, ustedes yo sé que ya lo vieron, solo es para recordar, existen diferentes tipos de enzimas que tienen diferentes pHs óptimos de actividad, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos a la pepsina, aquí tenemos a la tripsina y aquí tenemos a la fosfatasa alcalina. Esas tres enzimas presentan diferentes pHs donde tienen la mayor actividad. Miren la pepsina, que es una enzima que se encuentra principalmente a nivel de la luz del intestino, perdón, del estómago, donde hay mucha acidez. Obviamente ella está adaptada para trabajar a un pH muy bajo, cercano de 1, un poquito cercano casi a los 2 de pH, pero diferente a la tripsina que anda ya por los 6, y diferente a la fosfatasa alcalina que anda ya por los 8. Entonces, cada uno de ellos, fíjense bien,
Si no se encuentra esa enzima al pH determinado, miren lo que va pasando con la actividad enzimática, va perdiéndose cada vez más. Igual acá, si se baja el pH o aumenta el pH, va cayendo esa actividad. Y es importante, por lo que anteriormente les habíamos mencionado, como está configurado con diferentes aminoácidos, los cuales estos aminoácidos pueden ser ácidos, básicos, neutros, y estos tienden a formar interacciones iónicas, eh, pueden formar puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, etcétera, etcétera, más óptimas a determinados pHs y por lo tanto pueden tener una mejor conectividad con el sustrato y poder facilitar la reacción. Y es por eso que la importancia del pH a diversas enzimas. Ojo con esto, fíjense bien, la mayoría de enzimas se adapta a vivir en un pH de sanguíneo más o menos, que es de 7.35 a 7.45, o en el libro que habla de 7.35 a 7.4, para poder presentar una mayor actividad. Esas son la mayoría de enzimas, pero existen estas, ¿verdad?, que varían un poco en ese sentido. Otra cosa importante a tener en cuenta es la diabetes, ¿verdad? La diabetes, ojo, pero es un diabético el cual no está bien controlado. Un diabético controlado tiene una vida completamente normal, o sea, sin ningún problema. Un diabético no controlado puede tener una gran serie de problemas y uno de ellos es una acidosis. ¿Cómo? Por ejemplo, ustedes saben que existen dos tipos de diabetes, las generales, diabetes tipo 1, tipo 2, una u otra. El fin es que no puede entrar la glucosa a la célula. Entonces empieza a existir una serie de deficiencia de glucosa en la célula, entonces la célula busca de dónde sacar energía. Una de las formas para sacar energías es a través de las células musculares, empieza una degradación del músculo, liberando aminoácidos, entra a través del ciclo de la urea, eso más adelante se va a ver más a detalle, aquí solo lo estoy contando un poco así, ¿verdad? Un poquito así rápido, pero entra para formar gluconeogénesis y esa glucosa que la pueda utilizar el cerebro. ¿Qué pasa? Eso termina rápido, que lo que continúa la grasa que tienen las células. Las grasas las empieza a formar, a generar beta oxidación, o sea, degradación de ácidos grasos, y esa degradación de ácidos grasos impulsada por el glucagón, entonces permite que se formen son dos ácidos muy importantes, los cuales son el ácido beta-hidroxibutírico y el ácido acetoacético. Estos ácidos lo que generan es de que los utilice el cerebro. El cerebro lo utiliza mucho como fuente, porque el cerebro utiliza mucha glucosa para poder trabajar, pero al no haber glucosa, utiliza estos desperdicios que son ácidos, ¿verdad? Tanto el beta-hidroxibutírico como el ácido acetoacético. Estos los utiliza el cerebro porque es muy importante para él poder seguir trabajando. Entonces, ahí sale, ¿verdad? Va hacia el cerebro y esos tienen protones ácidos y ahí genera una acidosis. Es por eso que se genera una acidosis cada vez mayor, ¿verdad? Se los he contado así de una forma sencilla, rápida, es principalmente por los productos de degradación de la beta-oxidación, de la degradación de ácidos grasos, que se generan estos ácidos que le proporcionan acidez a la sangre y por lo tanto disminuyen el pH y tenemos una acidosis. Bueno, acá solamente les quiero presentar brevemente, porque más adelante ustedes lo van a retomar con mayor fuerza, es la acidosis y la alcalosis. Vamos a contemplar una acidosis, todo aquel pH
plasmático que esté menor de 7,35. Miren, 7,35. Y una alcalosis, aquel que esté mayor de 7,45 o 7,4, dependiendo de cómo lo presenta el libro, ¿verdad? En esta acidosis pueden haber dos tipos de acidosis, una metabólica, otra respiratoria, al igual que la alcalosis puede haber una metabólica, una respiratoria. Datos clínicos muy importantes son como, además de determinar el pH, se determina también la concentración de ion bicarbonato y la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono en sangre, el cual nos da unos parámetros aproximados de qué va a ser esta. Con estos datos puedo determinar si es una acidosis metabólica o respiratoria. Eso se lo dejamos más que todo al médico, más sin embargo no cabe de más que nosotros entendamos ciertas cuestiones de esto. Como por ejemplo, aquí tenemos una acidosis metabólica, dice que va a tener un pH menor de 7,35 y una concentración de ion bicarbonato más baja de este rango. La respiratoria, miren, lo que va a pasar es de que vamos a obtener un pH menor de 7,35, una acidosis respiratoria y una presión parcial de dióxido de carbono elevada. Lo que habíamos visto anteriormente, que la presión parcial de dióxido de carbono elevada significa que está expirando muy poco y por lo tanto no se está liberando muchos iones hidrógeno y por lo tanto tenemos una acidosis. Igual acá para una metabólica, a una alcalosis metabólica, el pH va a ser mayor de 7,45 y un ion bicarbonato aumentado, ¿verdad? Un ion bicarbonato aumentado. ¿Por qué? Porque va a estar secuestrando ese ion bicarbonato más iones hidrógeno y no va a permitir de que existan muchos iones hidrógeno y por lo tanto puede sufrir una alcalosis. Y la respiratoria no es nada más que un pH menor de 7,45 y una presión parcial de dióxido de carbono más baja. ¿Por qué? Significa que está expulsando mucho dióxido de carbono, hay una hiperventilación y por lo tanto es necesario que no detener esa hiperventilación, ¿verdad? Para poder neutralizar el efecto de la alcalosis en este caso. Y aquí tiene algunos ejemplos de problemas que pueden estar asociados a cada uno de los desequilibrios. Entonces quiero que se lo lleven muy claro todos estos conceptos. Vayan al libro, nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho toda la atención y cualquier duda, comentario, lo que ustedes necesiten con respecto a estas cuestiones de las clases de bioquímica, estamos con gusto para poderles ayudar. Espero que tengan un feliz día. Cuídense, chicos.